¿Me puedes contar cuándo llegaste a Lloret? En 1968. Vine a Lloret porque primero pasé por Barcelona, estuve trabajando, luego me decían que en Lloret me iba a poner rica, entonces yo quería llegar a Lloret, entonces a Lloret llegué, entonces me enamoré de todos los payeses que vendían las flores, las plantas en la calle, la gente que había, que no entendía ni papa, pero al final los encontré, que parecía que estaba yo en mi pueblo. Entonces empecé a trabajar en casas particulares, empecé a trabajar en los hoteles de Lloret, no porque nadie me haya echado, es porque yo tuve 8 años sin ver una cama, nada más que de un sitio a otro trabajar, de apartamentos, de hoteles, de casas de ricos, porque nunca he trabajado con casas de pobres, siempre he trabajado en casas ricas, no sé por qué. Buena suerte. Una suerte que tuve, porque los ricos son peores que los pobres, ¿eh? Mi padre siempre me lo decía. No te fíes de ese que va a tu traje, fíjate del que va remendado. Y yo no hacía caso, pero siempre he trabajado con la gente rica. No tengo queja de ninguno, de nada, ni del apartamento, ni de los pisos. En el año 68 yo llegué y bueno, me enamoré, que la playa no estaba como ahora, la gente veía que todo el mundo trabajaba, todo el mundo venía de Andalucía a Lloret, todos los hoteles se llenaban de andaluces, luego la gente catalana, que también para mí eran muy amables. No he perdido el dejo de Andalucía, no sé por qué, porque a mí me encanta Cataluña. Y bueno, y tuve aquí a mi hijo, a mi hija, luego tuve otra que se murió y aquí sigo, y aquí me entierro. Yo estaba trabajando en los hoteles, por las mañanas hacíamos los comedores, luego nos íbamos a los offices a tenerlos recogidos y luego nos íbamos a hacer habitaciones y todos los días echábamos 8 horas y 9 horas y 10 horas haciendo, y luego esas horas que me quedaba, pues me iba a limpiar las discotecas, de noche también, me iba a limpiar las discotecas y pasaba toda la noche limpiando las discotecas. Y así he estado toda la vida, Dios, limpiando. Mujer guerrera. Mujer guerrera. Ática, ¿por qué tú viniste a Lloret directamente de tu país? Yo vine en los años 89 como una estudiante joven. Estaba jugando a básquet en un buen equipo de mi pueblo y llegué aquí a Lloret. Bueno, otra cultura, otro ambiente. Vine con mi marido, porque le conocí allí a raíz del entreno del básquet, la profesora era su hermana. Le conocí a raíz de esto, me casé con mi marido y llegué a Lloret. Y otro aire, otro cambio, otro ambiente, pero muy bien. Yo llegué a Lloret, como era una chica joven, me gusta mucho hablar, estoy siempre relacionada con la gente. Busqué trabajo, que era comerciante. Estoy trabajando en tiendas de venta, primero Modas África, que de vendedora, muchos años ahí. Luego me cambié a la hostelería. Luego trabajé también en una fábrica y últimamente estoy en la hostelería. Soy camarera de comedor en un hotel donde estoy muy bien recogida, estoy muy a gusto, estoy muy bien.